la iglesia será traspasada. Bien, amado de Dios, tal vez la palabra pareciera que fuera algo que todavía capaz no lo podamos abarcar en el entendimiento, que significa traspasar, y lo vamos a ver en la escritura, lo vamos a ir viendo en lo que es de la mañana, y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a poder dejar establecido el conocimiento que necesita la iglesia. Así que yo te invito, amados, que puedas ir al libro de Primera de Samuel. Ve conmigo, Primera de Samuel, capítulo, vamos a comenzar desde el capítulo 2. ¿Lo tienes? Bien. Primera de Samuel, capítulo 2, desde el versículo, vamos a ver si lo encontramos. Bien. Listo. Gloria a Dios. ¿Lo tienes? Bien. Bendito Dios. Bien. Aquí vamos a ver un tema que es muy delicado para la iglesia. Yo te pido que puedas tener tu palabra, la Biblia, puedas tener donde tomas tus notas, donde tú haces tu devocional cada día, y si no lo haces, comienza desde una vez. El Espíritu Santo va a querer determinar a su iglesia, va a querer determinar a su cuerpo, pero cuando nosotros, una cosa es, ¿se acuerda lo que le dice nuestro Señor Jesucristo? Le dice a Pedro: mira que Satanás os ha pedido que zarandee como a trigo. Bien, entonces Satanás le estaba reconviniendo a Dios: os ha pedido zarandear como a trigo. Pero acá vamos a ver algo que es terrible, porque acá Dios mismo, en la palabra que vamos a compartir, Él es el que va a querer traspasarnos a través de su palabra por medio de su espada. Acuérdate que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y divide el alma y el espíritu. Entonces, cuando vemos qué es lo que quiere decir traspasar, como algo que está descubierto, algo que está desnudo, algo que descubre las intenciones del corazón, los pensamientos, los sentimientos, y empieza a profundizar el raciocinio que está dentro y la voluntad dentro del alma. Bien, así que empezamos a ver que traspasar es descubrir, es desnudar, es dar a conocer, y empezamos a ver que traspasar en la palabra de Dios nos insta en un versículo que esperemos que podamos ir paso a paso para que te pueda quedar establecido. Bien, vamos a leer. Yo le dije el capítulo 3 de Primera de Samuel. Vamos a ver algunos puntos del capítulo 2 desde el versículo 12. Una de las cosas que usted tiene que saber, que en el tiempo de Elí, los hijos de Elí eran hombres impíos, hombres que eran totalmente antagónicos a lo que es ser un hombre justo para Dios, ¿correcto? Y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, cuando empezamos a ver que con estos dos elementos a los cuales se encontraba Israel y el sacerdocio al frente, empezamos a ver la impiedad en cuanto a lo antagónico de ser justo. Un hombre justo es un hombre que está equilibrado, con buen juicio, es un hombre que ha alcanzado conocimiento y sabiduría de Dios, y aparte se ha dejado ministrar por Dios. Un hombre justo es aquel que vive por la fe. Por eso que dice que el justo vivirá por la fe, pero aquel cuya alma no es recta, dice la Escritura en el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice: cuya alma del hombre no es recta, es incrédulo. Entonces empezamos a ver, esta gente tenían una característica terrible. Al ser impío, no eran justos, y los niveles de justicia ante Dios no cumplían ninguno. Entonces empezamos a ver, y sin conocimiento es tener elementos de sabiduría, de inteligencia,
todo lo que Dios tiene a través del Espíritu Santo y que te abre la Escritura a través de la revelación escritural de los misterios, los secretos, no solamente el fundamento de los rudimentos. Como decía el apóstol Pablo, por cierto, dejando atrás los rudimentos de Cristo, vamos a la perfección adelante. ¿Qué quiere decir? Que lo que en nuestro Señor Jesucristo dejó y se lo revela el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo sabía que teníamos grandísimas promesas para cumplir, pero teníamos grandísimos beneficios por la ayuda del Espíritu Santo para establecernos como grandes hombres dentro de la tierra para alcanzar estatura de madurez, para ser alcanzado a través de un varón perfecto, un hombre que llegaba a la plenitud de los conocimientos que Dios pedía a su iglesia de Cristo. Entonces, empezamos a ver con estos dos puntos, estos hombres estaban expuestos y estaban exponiendo el sacerdocio. Inclusive estaban exponiendo al sacerdote Elí, que eran sus padres. Pero empezamos a ver que lo que hacían estos hombres eran tomar de las ofrendas de lo mejor, se lo tomaban, se apropiaban y esa enseñanza bajaba al pueblo, porque después venía distintas personas a querer tomar, no siendo del sacerdocio, querer tomar como tomaban los hijos de Elí, que eran los sacerdotes del tiempo que estaban al frente del tabernáculo. Entonces empezamos a ver que estos hombres no eran ningún testimonio vivo. Entonces era todo lo antagónico. Y aparte, ¿sabe lo que hacían estos señores? Se acostaban con las mujeres que velaban en la puerta del templo. Entonces, ¿era grave esta actitud? Por supuesto que era grave. Hasta el punto, ¿sabes qué? Que hasta el punto tuvo que Dios enviar un hombre con una profecía a la cual Dios iba a destruir la casa de Elí. Entonces, ¿pero por qué? Por esas cosas que acontecían tristemente en Israel. Bien, así que vamos, por ejemplo, vamos a saltearnos. Yo leí el 2.12, pero como es muy extenso, yo le voy a ir leyendo algunos versículos a los cuales yo le estoy parafraseando, pero se lo estoy dejando fundamentado para que usted entienda la enseñanza de esta mañana. Si no, nos detendríamos y no podríamos dejar establecido todos los puntos. Mire lo que dice acá. Dice, y 2.24 del libro de 1 Samuel. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, acá estaba viendo Elí que sus dos hijos, Ofni y Fines, estaban haciendo, aún no solo ellos pecaban ante la presencia de Dios por su iniquidad, de su impiedad y su falta de conocimiento, de falta de temor de Dios. Empezamos a ver que aún estaba la instancia que el padre le decía, mira, que hacéis pecar al pueblo. Entonces ya estamos que cuando los parámetros de enseñanza desde el liderazgo están en desorden, no están alineados, no están enfocados, no están fundamentados correctamente dentro de un orden, lo que baja al pueblo, tristemente, es la misma enseñanza. Es la misma los parámetros ante Dios nos mide el liderazgo hacia abajo. Entonces, ¿qué corre riesgo la iglesia? ¿Qué puede ser traspasada? ¿Y qué es eso, pastor? Lo vamos a ir viendo. No quiero que puedas escuchar la palabra 10 minutos y después cuando no encajas o no te sientes cómodo en la palabra quieras dejar de escuchar. Yo te pido en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo te va a querer trazar, te va a querer medir, te va a quedar, pero yo, pastor, no. El Espíritu Santo es el que te va a medir y es el que va a abrir el entendimiento para que te pueda quedar fundamentado. Esto es un tema delicado. Esto es un tema que pasa en nuestra iglesia, en nuestro país. Y no muchos lo quieren abordar porque es preferible hablar cosas muy suavecitas, entreteniendo a la gente, desviándolo de la verdad, porque cuando no se habla una palabra de verdad a la cual nos insta y nos hace ver nuestros errores, gloria a Dios que usted me marque cada uno de los errores y yo con el Señor y el Espíritu Santo que me ayude a corregirlo. Pero si yo no tengo la actitud correcta, entonces la iglesia tristemente no entra a la atmósfera que el Espíritu Santo quiere. Entonces yo le estoy pidiendo, amada iglesia,
que podamos estar atentos en este momento. ¿Sabe que era gravísimo lo que estaba pasando? Porque aparte, dice, alabado sea Dios. Si pecar el hombre, le dice Elí a los hijos, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Escuchó? ¿Quién va a poder rogar? Por eso dice que la Escritura, en el libro mismo, capítulo 2, que estos hombres dice que blasfemaban. Entonces, dice la Escritura que blasfemar es lo único que no perdona a Dios. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Que era un tema muy difícil. Aparte, el varón de Dios que fue a informarle, que fue alertándole a nuestro amado Elí, ¿qué se encontró? Que le tuvo que decir, mira, que tus hijos ambos morirán en un día. Y eso va a acontecer. ¿Por qué? Porque verás humillada tu casa mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos, llenar tu alma de dolor, y tus nacidos en tu casa morirán en el estado viril. ¿Sabe qué es? En el estado de poder dar a luz, en el estado de poder procrear, en el estado de poder engendrar vida en generaciones. Ahí se iba a detener que el sacerdocio de Elí. Y entonces era grave, sí. Así que, amados, todo lo que estamos hablando era un tema muy delicado. Y dice la Escritura, versículo 35 de capítulo 2 de 1 Samuel. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Alabado sea Dios. Entonces vemos que esa figura que estaban poniendo un corazón y un alma conforme a Dios, ya lo había escogido. Ya había trabajado en nada menos en el vientre de Ana, que es la madre de Samuel. Ya Dios había hecho un proceso que le había hecho sufrir, que le había echado en profundidad de dolor y amargura. En su espíritu estaba triste, angustiado, su alma estaba atormentada. Pero hasta que un día hizo voto por la vida de Samuel: si me dieras un hijo varón, yo te lo entregaré para siempre. Ese mismo día dice que ella derramó su alma, vació su alma ante el altar de Dios. Y entonces, ahí recién se engendró, a partir de esa actitud de voto, de pacto ante Dios, de entregar unas generaciones de hombres valerosos. Pero ¿qué había sido engendrada en Ana? Ana tenía la matriz cerrada. ¿Y qué es lo que hace abrir una matriz? Es cuando nosotros, las generaciones de hijos que están en la iglesia, lo consagramos. Pero ¿cómo podemos consagrar unas generaciones de hombres y mujeres en la iglesia si yo no tengo diseño para consagrarlo? Si yo no tengo niveles de pendón alto para manejar la excelencia del varón perfecto a la estatura de madurez de la plenitud de Cristo, entonces es imposible poder entregar una generación que está siendo engendrada en la matriz de la iglesia y no puede dar a luz, no puede gestar, está detenida, está trabada en el vientre de la iglesia. Por eso debe ser traspasado el vientre. Entonces usted me está comprendiendo que esta circunstancia era difícil. Por supuesto que era difícil, no era una circunstancia para decir: uy, qué bien que está el sacerdocio, uy, qué bien lo que hacen estos hombres. ¿Sabe cuántos hombres están detenidos por ver lo que otros ministros hacen? Sí, pastor, pero mire, si fuera tal ministro, no haría tal cosa. Robándole a la iglesia a través de las ofrendas, de los diezmos, teniendo esas actitudes horribles ante el pueblo de Dios y ante el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y ante la cabeza, que es Cristo. ¿Y qué tiene que hacer usted? ¿Detenerse? No, usted debe saber y aprender a través de los actos de los demás que nada lo puede detener y usted tiene que avanzar. ¿Sabe que Samuel vivió la atmósfera más horrible
que puede vivir un niño, porque un niño es detectado a los 3 años cuando se le enseña la Torá. Escuche, y este hombre fue presentado, Samuelito, en el altar, fue llevado a Elí. Y Elí, ¿sabe qué era? Dicen que casi todos los teólogos muestran a Elí como que era un hombre bueno. Pero en el cansancio, en el agotamiento, en los años y en la pérdida de su vista, hizo que este hombre no estorbara a sus hijos. Estorbar es ponerse por delante y decirle: hijo mío, lo que estás haciendo está mal ante la presencia de Dios, dejadle hacerlo. Y él no se puso por delante. Tristemente le decía: lo que oigo de vosotros, hijo mío, es horrible, pero no puede quedarnos con decir que es feo lo que hace el pueblo. No, yo tengo que avanzar, pero también tengo que alertar, denunciar y aún determinar. Esa palabra está cumpliendo esto. Porque si yo me quedo detenido de lo que todos los ministros en el mundo, y tristemente muchos presentan e informan por distintos medios sociales, que tristemente ellos se encuentran atados porque están mirando eso y los detienen y no avanzan al diseño correcto. El diseño no te detiene, el diseño te establece, y cada error que pueda cometer un liderazgo, mientras su arrepentimiento sincero, puede traer hasta bendición dentro de la iglesia. Pero si hay una transformación, si hay un arrepentimiento de humillación ante la iglesia. Entonces, por eso mire qué grave que era la instancia. Vamos al capítulo 3 del versículo de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Mire lo que pasó. El joven Samuel, que Dios había forjado en el vientre de Ana, que era estéril, que su matriz estaba cerrada, Dios formó un hombre valeroso, porque sabía Dios que tenía que venir un hombre, una estirpe de hombre totalmente diferente al liderazgo que había en el sacerdocio. Por eso que padeció Ana, por eso que Dios la llevó hasta la instancia mayor de entregárselo al altar, y Dios después le dio 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Entonces, ¿será Dios perfecto? Una mujer se le cierra la matriz, pero con propósito. Hay iglesia que tiene cerrada la matriz Dios porque no puede dar a luz sin diseño. Pero hay iglesias que tienen el diseño correcto de Dios revelado por el Espíritu Santo, y esa iglesia está por dar unas generaciones de hijos engendrados por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios se agrada, eso es lo que Dios quiere. Por eso que hay hombres que están siendo tratados, procesados, tratando con Él en la intimidad para poder formar generaciones. ¿Estás conmigo? Mire lo que hizo Samuelito. Dice que la palabra de Dios, 3:1 de Samuel, primera de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escuche, es imposible, ¿sabe qué? Cuando dice la palabra de Jehová escaseaba. Cuando usted dice tengo escasez, es porque hay algo que le falta y que se ve que es de gran necesidad. Pero cuando dice escaseaba el azúcar, el pan, usted ve que, otra mayor necesidad, porque lo ve fuera de usted y ve cómo escaseaba. ¿A qué está diciendo? Que era un momento de etapa difícil, grave, peligrosa, porque la palabra de Dios no estaba puesta delante de los hombres. Escaseaba, no había palabra. ¿Sabe lo único que había? La liturgia que se leía todos los días sábados de reposo. Así que esa liturgia que se leía, esa palabra que se leía, no traía nada menos lo mayor importante, que era la instrucción divina del cielo. Todos los hombres antes de Samuel habían sido ministrados de una forma o de otra a través del Espíritu Santo divino de Dios. Usted lo ve a Abraham, lo ve a Jacob, lo ve a Isaac, hombres que sin ley todavía ellos eran ministrados por el poder del Espíritu Santo. ¿Están comprendiendo? Pastor, si ahí no estaba el Espíritu Santo, se lo muestro. Se lo puedo mostrar hoy y Dios quiera que no dé tiempo. Y mire lo que pasó. Dice que escaseaban los días y no había visión con frecuencia. ¿Sabe lo que era? La falta de visión eran palabras que, vamos a decir, en el contexto que está diciendo acá, no había visión, se refiere exclusivamente a las visiones proféticas. Porque cuando a veces hay visiones proféticas, establecen
y direccionan al pueblo de Israel. Y acá no había direccionamiento. Acá vino ese varón de Dios a exhortarlo a Elí, y no vemos otra aparición de otro ministro que le diga: mira, lo que está pasando en el sacerdocio está mal, tienes que corregir, se está manejando antagónicamente. ¿Y sabe cuál era el mayor elemento de gravedad ante los hijos y la relación de padre a hijos? Era desobediencia. No había obediencia. Y eso es peligroso. ¿Sabe que cuando no hay obediencia a la palabra de Dios, te pones a la estatura de estar manejándote antagónicamente ante la presencia de Dios? Entonces, ¿se acuerda que le hablábamos qué importante era la santidad para ver al Señor? Y les expliqué y les enseñé que es más importante que seas obediente y estés en obediencia ante Dios, porque la santidad está en ella misma. Porque la obediencia te lleva a los mayores niveles de excelencia y de altura espiritual para entender el diseño correcto. ¿Y qué es? Te apartas del mal, te purificas, te santifica. Y cada palabra, dice Jesús, dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando llegamos a esta altura, cuando somos obedientes a la palabra, nos santifica. Entonces yo tengo que ser obediente a la palabra para llegar a los mayores niveles de santificación. No había santificación en los tiempos de Elí. Era vergonzoso. Y nos encontramos que Samuelito era pequeño, pero mira la atmósfera, mira el estirpe que fue engendrado. Así que es importante, hay matrices de la iglesia que deben dar a luz un engendramiento. ¿Para qué? Para que pueda establecer el verdadero diseño. ¿Cuántos hombres van a estar detenidos siendo desobedientes antagónicamente a lo que Dios pide? No puede, iglesia, usted estar con esos parámetros, porque Dios te traspasará. Y lo vamos a ver. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento. Usted sabe esta parte del capítulo 3, del versículo 2 de 1 Samuel. Que lo llamó una vez, lo llamó 2 veces, lo llamó 3 veces, hasta que recién la tercera vez se dio cuenta Elí que lo llamaba Dios a Samuel. ¿Se da cuenta que estaba insensible la comunión con Dios? Así que cuando el sacerdocio está insensible a conocer la palabra de revelación de Dios, entra en una instancia a posicionarte, a sensibilizarte, que el Espíritu Santo no puede actuar en ti. Te tiene que insistir hasta 3 veces. Y Dios te va a hacerlo 4 veces. Porque tiene amor, misericordia. Pero si Dios te pone una voz sonante para que te despiertes, para que te levantes, y no haces al respecto, entonces no vas a poder decir que no fuiste avisado. Mire lo que dice. Samuel estaba durmiendo en el templo. Y 3 veces lo llamó hasta que le dijo: vuelve y dile. Mire lo que dice. Qué precioso. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y vino Elí. Estoy leyendo el 3:7. Y Samuel no había, escuche bien, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Así que todo el periodo que estuvo Samuel, inclusivemente con los hijos de Elí, Ofni y Fines, ellos no había revelación, porque ellos dicen que no conocían a Jehová. Y aún la palabra de Dios escaseaba, y aún ellos actuaban impíamente, antagónicamente a la justicia divina. Entonces estábamos viendo qué atmósfera había en el sacerdocio en esa época. Y sabe que esto pasó hace muchos años, unos 1100 años antes de Cristo. Entonces, si pasó ahí y lo estamos leyendo ahora, pastor, eso ya pasó mucho tiempo. Sabe que las atmósferas espirituales se reiteran, por eso que el antiguo pacto, dice la escritura en el 8:5 del libro de Hebreos, que es sombra y figura de las figuras celestiales y espirituales de este tiempo. Entonces, si las sombras y figuras están dándonos un conocimiento y una luz para evitar que el sacerdocio entre en esos campos de acción,
Es peligroso, sí, muy peligroso. Entonces vamos y dice la Escritura, sigamos 3:7 de Samuel. Jehová pues llamó la tercera vez y se levantó y vino. Y Elí Samuel le dijo, ve, acuéstate y te llamaré. Dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retenirán ambos oídos. Capaz los gritos míos ya le están haciendo retener sus oídos. Pero una cosa es que yo le haga sufrir sus oídos y otra cosa que usted no esté alerta en su vida espiritual. Entonces usted va a preferir que este cabezón le haga retiñar sus oídos para que pueda estar levantado, puesto en pie y poder escuchar una palabra a la cual te determinará para el tiempo presente se esté listo, preparado ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es inminente. ¿Está conmigo? Y aquel día yo cumpliré, y le habla, ¿se acuerda? Le habla, le dice qué es lo que va a pasar, y resulta, yo le mostraré que yo jugaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. ¿Se da cuenta de lo que le estaba diciendo recién? Bien, yo estoy leyendo 3:13 del libro de Samuel. Primera, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Así que muy bien, dice la palabra que Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Samuel, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando, le dijo, heme aquí, le dijo, hijo mío. Samuel le dijo, heme aquí. ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieses palabra. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y Jehová haga como bien le pareciere. Miren qué respuesta tan frívola de parte del sacerdocio, de parte de un hombre que tendría que haber tenido una estatura de temor reverente peligroso, porque no había temor. Dice, bueno, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan a Beerseba, que desde el norte al sur, conoció a Samuel, que era fiel profeta de Jehová. Bien, vamos al libro capítulo 4. Todo esto, amados, es para darle una introducción de lo que vamos a ver ahora. Si usted no tiene estos elementos, es difícil que usted pueda tener fundamento. A veces usted va a ser entretenido en la iglesia, tristemente se lo digo. Y a veces usted comparte y hace que, vamos a decir, hace compartirse porque agarra el teléfono, porque le habla a uno, le habla a otro, no se concentró, no lo inspiró el Espíritu Santo o no le importa. Y entonces, ¿por qué usted fue? Porque le dijo a otra persona y no lo trajo como tenía que haber ido con la motivación correcta. Entonces, peligrosa la iglesia, está planificando desde la mañana temprano a ver dónde se va a la playa hoy. En vez de estar preocupado que en este tiempo, si llega a venir el Señor, ¿dónde estarás? Ah, pastor, si yo estoy en santidad, ya le expliqué que más importante que la santidad es que estés en obediencia. Puedes ser santo, puedes estar siendo un hombre correctísimo, una mujer correctísima, sin fornicación, sin concupiscencias que ataquen, pero si sos desobediente a la palabra de Dios, no te sirve de nada. Porque Dios te va a reclamar. Dios te va a reclamar por medio de la palabra. Ah, pero Señor, si nosotros estábamos fuera y yo estaba en santidad. Porque los demonios te obedecen cuando estás en santidad. Entonces, Señor. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Señor. No, amados. Es peligroso. Y menos mal que el Espíritu Santo es bueno. Mire lo que pasó. Vamos a leer 4:2 del libro de Samuel 4:2. Los filisteos presentaron la batalla a Israel
Y trabándose combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000. Y yo quiero que esté atento con esto. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Escuchen, los ancianos también habían bajado la atmósfera de los, nada menos, ¡qué horrible! Aún inclusive los ancianos, que son los que tienen que tener la palabra para decir y direccionar a aquellos que se desvían, en que están en autoridad, los ancianos también no tenían conocimiento. Porque mire la pregunta que hacen ellos: ¿por qué no han herido hoy a Jehová delante del filisteo? ¿Por qué? Escuche, ¿y sabe lo que había dicho el varón de Dios en el capítulo 2, a partir del versículo 12 del libro de Samuel? Que había dicho que también iba a desarraigar a los ancianos. Entonces, ¿qué pasaba? Había una secuencia gravísima dentro de la iglesia que no era soportable por Dios. No era soportable. Por eso que la victoria era imposible que Dios respaldara. ¿Se da cuenta? Y aún se encuentra la iglesia rodeado por el enemigo y aún dando vuelta en el desierto, y no ataca y no se sabe defender, porque todavía hay cosas que no están alineadas. Ay, pastor, pero no estamos en pecado. No es todo no estar en pecado, es obedecer a la palabra de Dios, es más importante. ¿Se acuerda lo que perdió un reinado? Saúl perdió su reinado porque dijo: ¿qué es preferible, holocausto, ofrenda, sacrificio, o que me obedezcas? ¿Escuchó? Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Sabe lo que le dijo? Que me obedezcas y prestes atención. ¿Presta atención usted cuando va a la iglesia? ¿O se entretiene? Usted que es joven, ve una chica ya nueva y dice: uy, qué golazo. No, hermano, los ángeles están mirando tu actitud. Capaz es la que Dios quiere entregarte, y vos tenés un apresuramiento que te distraes y no prestas atención, desobedece a la palabra y te equivocas. Entonces, ay, he esperado tanto tiempo. Les digo como varón, como varona. ¿Me estás conmigo? Bien. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová? Traigámonos a nosotros asilo, el arca del pacto. Otra cosa, pensaban que la figura del templo, que la figura de la casa de Dios es importante ante la batalla. Uy, vamos, no. La presencia de Dios no es tu templo. Muchos hombres están invirtiendo en esta última etapa de la venida de nuestro Señor en altares nuevos. Altares nuevos. Entonces, la presencia de Dios capaz va a bajar con mayor excelencia porque yo tenga mi altar nuevo. No, yo tengo que tener temor reverente. Yo tengo que conocer la voluntad perfecta divina de Dios que tiene que saber el pueblo. Ahí me tengo que invertir. Yo me tengo que invertir horas y horas en oración y en ayuno con la palabra de Dios en el último tiempo. Ahí sí le digo: inviértase. ¿Está conmigo? Bien. Y dice: y envió al pueblo asilo y trajeron el arca. Mire lo que pasó: que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció, se lo digo rápido, que el lugar tembló por la presencia. Los filisteos oyeron. Los filisteos entre ellos dijeron: vamos a esforzarnos, filisteos, sea hombre, para que no sirváis a los hebreos. 4:10. Pelearon pues los filisteos a Israel, y fue vencido Israel, y murieron 30,000 hombres de a pie. Uy, estaba el arca y también murieron. Se dieron cuenta que grave lo que estaba pasando el sacerdocio. ¿Qué batallas estás al frente con la iglesia y con el cuerpo de Cristo que no estás pudiendo vencer? No podemos vencer desde la fe. Tenemos que ordenar, alinear los fundamentos escriturales de la palabra de Dios para obedecerle a Dios, y no porque los hombres se hayan equivocado en establecer el diseño, yo descarte lo que Dios me exige en la palabra. Obedece a la palabra. El diseño de Dios, yo te digo, está atesorado. Si entras en oración y en ayuno y te lees el capítulo 1, 2 y 3 y 4 y 5 del libro de Efesios, te vas a dar cuenta de lo que Dios te pide para la iglesia. ¿Está conmigo? Bien.
Y cuando oyó el estruendo, ¿pero qué pasó? Terrible. Murieron 30.000. Y dice que un benjamita le fue a avisar. Ya era Elí de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado, hoy el combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Israel está huyendo de delante de los enemigos. Y aún sabe lo que dice en el libro de Génesis. Se acuerda que cuando lo iba a sacar a Israel, dijo: lo voy a sacar por el costado de los filisteos, no vaya a ser que vean la guerra y se arrepientan y se vuelvan a Egipto. Hay mucha generación que está viviendo un pie en Egipto y otro pie en la iglesia. Hay una generación que está viviendo en el sistema y se quiere ir de la iglesia. Hay otra generación que ya se ha ido. Y hay otra generación que ya está apostatando de la fe por no dar diseño, por no entregar y confiar el diseño que está en la palabra de Dios. Entonces tenemos peligro de muerte. Y mire qué aconteció. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, murieron, le dice, el pueblo huyó. Y también hubo una gran mortandad, 30.000, más los 34.000 habían muerto. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Terrible. ¿Se da cuenta? ¿Quién le declaró esto? El varón de Dios que fue a avisarle en el capítulo 2, versículo 2 en adelante. Vino un varón de Dios a decirle esto. Después se lo confirmó por boca del mismo profeta Samuel, juez y señor. Y entonces era grave, ya estaba preparado. Dice que cayó, se desplomó porque era un hombre que era un hombre viejo, pesado, ya de 98 años. Cuando recibió la noticia del arca, se desnucó y murió. Había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fine, y acá está la enseñanza. Todo este tiempo para poder enseñar y llegar a esta parte. Esté atento, por favor. Y su nuera, la mujer de Fine, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, escuche, ella estaba dando a luz un niño varón, estaba abriendo matriz, un niño varón, estaba trayendo la gloria de Dios, un niño varón, era presentado ante el altar, era una figura fundamental. Ella aún muriéndose, escuche bien esta palabra, aún ella estando que se moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado valor a luz un hijo varón, y era tan importante nacer un hijo varón. Mas ella no le respondió, no se dio por entendida, porque a ella no le importaba el nacimiento, aunque era un engendramiento importantísimo ante lo natural. Ella estaba sufriendo y padeciendo. ¿Sabe por qué? Dice que llamó al niño y le dijo Icabod. Icabod significa, en el original, significa sin gloria. Y diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios por la muerte de su suegro y su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca. Esta mujer como figura de la iglesia. Ya le he dicho muchas veces que la mujer es figura de la iglesia. La mujer acá está mostrando una de las cosas maravillosas de una actitud de la mujer, que más le importa la presencia de Dios que el nacimiento. Si tus hijos que estás engendrando en la iglesia no están bajo la presencia de Dios y no están direccionados y llenos del Espíritu Santo, de nada puede ser útil que nazca un niño a la luz del mundo, porque tiene que salir a la luz de Dios para que sea consagrado para Dios esta generación nueva, para guardarlo de lo que vendrá. Y Dios quiera que venga. Por eso dice: ay de la que está encinta, ay de la que estén criando. ¿Sabe por qué? Porque si la madre no está bien con Dios, su hijo será quitado del vientre, y aún si va de su mano, será llevado en el aire.
Por eso dice la palabra, ay de las que estén encintas y de las que críen el tiempo de su venida. Amado, ¿se da cuenta que es peligroso? Pero, pastor, pero usted dijo que la palabra que íbamos a enseñar hoy era la iglesia será traspasada. Muy bien, tiene memoria. Porque acá dice que será traspasada la gloria de Israel. Bien, está perfecto. Ahora vamos al libro de Segunda de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Mire, vamos a ir rápido. Alabado sea Dios. Dice así la palabra. Versículo 25 del libro de Lucas, capítulo 2. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, escuche qué diferencia de los impíos, de los hijos de Ofni y Fine, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y mire lo que dice, que es precioso. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Acá estamos hablando del antiguo pacto. Acá todavía es nuestro Señor Jesucristo. Todavía no había funcionado en su ministerio. Y él estaba haciendo por ser presentado recién a los 8 días. Y este hombre el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, escuche, ¿por quién le había sido revelado? Por Jesús, le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y muchos dicen, tiene que estar Jesucristo para enseñarle a la generación de ministros. Tenga temor reverente, el Espíritu Santo es el único que le enseñó el apóstol Pablo. A mí me lo reveló el Espíritu Santo. No fui rebelde a la visión celestial que Dios me habló a través de su Espíritu Santo. Por eso que me fui 3 años, ¿verdad? Para poder estar equipándome con todas las revelaciones y la profundidad de la sabiduría y riqueza y ciencia, que era imposible poder contenerla, que hasta me mandó un mensajero de Satanás, dijo Pablo, para que no me enseñoreara de tanta revelación, porque me lo había dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que instruye, que forma y que equipa las generaciones de ministros. ¿Hasta cuándo va a estar detenido? ¿Hasta cuándo usted va a ser religioso, estructurado y se va a quedar trazado con errores? El Espíritu Santo no le vas a poder decir a él que no lo sabías. Y dice la palabra de Dios, y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley. Saltemos al 33. José y su madre estaban maravillados de todo lo que le decían de Jesús. Y los bendijo Señor. Y dijo a su madre, esté atento, María, he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí está, la mujer es figura de la iglesia. Acá la mayor mujer como figura de la iglesia es María. ¿Sabe por qué? Porque fue engendrada por el poder del Espíritu Santo. Tú puedes leerlo en Lucas capítulo 1, desde el versículo 35, y no me puedo detener. Pero María fue engendrada, dice, el poder del Altísimo te cubrirá por poder de su sombra, y el Espíritu Santo se llegará a ti. Así que ¿quién la engendró a María? Y así debe ser engendrada la iglesia. Cuando no está engendrada la iglesia a través del Espíritu Santo, no nace Jesucristo, no nace en las generaciones de hombres, no crecen. Por eso dijo el apóstol Pablo, ay, estos dolores de parto que sufro por vosotros hasta que Cristo esté formado en vosotros. Él estaba sufriendo, estaba queriendo dar a luz y no podía dar generaciones a luz. ¿Por qué? Porque tenía que estar formado Cristo en los corazones de los hombres. Y iglesia, y cuando te digo traspasada la iglesia, ¿sabe qué es? Una palabra que dice en Hebreos 4:12, mi palabra es como una espada de 2 filos, que divide el alma del espíritu, y dice que divide las coyunturas y hasta los tuétanos, y que hace descubrir el corazón y las intenciones de los corazones de los hombres.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? Traspasada. La palabra ahora te está examinando. La palabra ahora está viendo tu actitud, tu pensamiento, si estás razonando con Dios o estás razonando con tu religión, que te han dado muchos fundamentos para no poder romperlo y poder recibir una palabra que te determine en el tiempo profético de la iglesia y te levantes. Levántate, iglesia. ¿Dónde están puestos tus pies? ¿En dónde? ¿En la religión o en el Espíritu Santo de Dios que te gobierne? Muchas veces criticamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba en el antiguo pacto. Mire, este señor Simeón estaba aquí y lo cubría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le había revelado que podía conocer el ungido del Señor, porque él iba a presentar ante el altar de Dios. ¿Cuánto falta de leer de la palabra de Dios? Dice que la palabra te santifica y te purifica. La palabra es la que te lleva a los niveles de obediencia. La palabra es la única. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7. Mientras la palabra del Señor crecía, el pueblo se multiplicaba. Y aún los sacerdotes abrazaban la fe. Aquellos mismos sacerdotes que hicieron y confabularon la muerte de nuestro Señor Jesucristo, terminaba siendo convertido por el poder del Espíritu Santo. Y aún la gente no, que hacían un espectáculo mundano para traer evangelizando. No, había que crecer por medio de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Hombres y ministros llenos del Espíritu Santo iban a engendrar a través de una palabra que impartimiento en el Espíritu, no en el alma, porque el alma es la que detiene a que el Espíritu esté sensible a la voz del Espíritu Santo divino de Dios. Tenemos que tener temor, iglesia. ¿Sabe qué traspasar significa, amado Dios? ¡Qué tremendo! Yo ya les lo puse y decía desnudar, amado. Es llevar cautiva, es de estar descubierta, es transponer, es revelarse al mal para que sean revelados los pensamientos. ¿Sabe lo que le dijo acá? ¿Se acuerda lo que le dijo? Le acabamos de leer. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuáles son tus pensamientos delante de Dios? Llévalo toda obediencia a Cristo. Llévalos a obediencia a Cristo. Y todas las fortalezas que el enemigo quiera hacer, aún desviándote del ordenamiento divino, entra a ordenarte. Entra a poner alineamiento en todas tus cosas. En tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Entra a poner alineamiento. No vaya a ser que la venida del Señor no te haya preparado. El Señor está a la puerta. El Señor viene ya. Levántate, iglesia. Es un tiempo peligroso. Por eso mismo que nuestro Señor mismo nos traspasa, dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Amado, ¿sabe qué significa eso? Que por medio de la palabra de Dios, que Cristo esté en nosotros, Él hace traspasarnos los cielos y llevarnos en las nubes, y todo lo corruptible se hace incorruptible, y aún somos transformados en el aire, en figuras celestiales. ¿Quién es lo que lo va a hacer? Lo va a traspasar nuestro Señor, pero tenemos que estar traspasados acá en la tierra por la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos ser medidos, exhortados y aún consolados, porque la verdad dice que te consuela, aunque te haga dolor, aunque te haga sufrir, aunque te haga despertar. Esa palabra también te traerá vida. Amada iglesia, ¿cuánto tiempo podemos esperar? ¿Cuánto tiempo puedes estar diciendo, ay, si la venida del Señor está a la puerta? Y el Señor tiene misericordia, claro, amada. Pero hay un tiempo. Sabe que tenemos que tener cuidado, ¿sabe? Porque cuando Israel traspasó la gloria, ¿sabe que en el libro de Ezequiel dice que la gloria se fue del templo? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sabe que en el capítulo 10 de Ezequiel, entonces la gloria de Jehová dice, cuando Ezequiel 10:17, cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los vivientes estaba en ellas, en las ruedas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines.
Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Escúchame, la gloria de Jehová se estaba retirando cuando los hombres no tienen obediencia en el verdadero fundamento escritural de la palabra. El Señor te va a determinar. Pueblo de Dios, liderazgo de Dios, hombres y mujeres que aman a Dios, debes despertar, debes poner los verdaderos fundamentos escriturales de la palabra. No escucha aquel que diga, eso no es bíblico, eso es mentira del diablo, eso es piedra de tropiezo, y hay por quien venga tropiezo. Tú obedece a la palabra, no a la palabra de un hombre, no a las liturgias humanas, sino, no tampoco escucha los mandamientos del hombre, como dijo Jesucristo. Le quitaste la llave de la ciencia, y los que querían entrar se los prohibiste. No entraste vosotros, y aún aquellos que quieren entrar se lo impedís. ¡Ay, por aquí hay que venga tropiezo! El Señor está determinando a la iglesia. El Señor está queriendo determinar y que sepan que es un tiempo difícil, pero cada uno puede estar gozoso en el tiempo si se ordena, si se alinea y hace lo correcto. Hombre de Dios, liderazgo de Dios, debes poner los verdaderos fundamentos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la venida del Señor y sufras el tormento de la separación, te darás cuenta. ¿Por qué no lo hice? Porque no solo serás responsable por tu vida, sino por aquellos que has Masaya, le ha bajado un velo de no darle el entendimiento. La iglesia necesita quitar los velos. Cuando se rasgó el velo y dijo Jesús, consumado es. Cuando se rasgó el velo, dice que muchos se levantaron de los sepulcros y aún dice que las piedras rompieron. ¿Por qué? Porque se le había quitado el velo. ¿Hasta cuándo, iglesia, tendrás velo? ¿Hasta cuándo? Ay, pastor, si eso solamente es para Israel que tienen el velo puesto. Porque no, hermano. Hasta que Cristo no se te revele y tengas la mente de Cristo y sea tu vida cristocéntrica, realmente ahí vas a poder decir que eres un creyente completo, que hayas alcanzado todavía con todos los elementos y fundamentos y principios escriturales la estatura de madurez. No que estés en chisme, no que estés con egoísmo, con envidia, con celo, con hipocresía y aún con codicia. Eso no es el creyente. Eso sabe que estás expuesto a la muerte. Entonces, amado, es un tiempo difícil. Claro, iglesia. Cada día vamos a estar viviendo tiempos más difíciles si no nos ordenamos y nos hallamos. Porque nos puede llevar de sorpresa. Nos puede llevar la venida inminente en secreto. Es como un ladrón en la noche. Y tú sabes cómo operan los ladrones. Sigilosamente, en silencio, de que no se entere que van a ser saqueados. Entonces esa manera va a venir y te va a sorprender. Que te sorprenda, pero que estés preparado. Que te sorprenda, pero que puedas decir, pero aquel día no te sorprenderá como ladrón. ¿Por qué? Porque estarás lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que vendré y tomaré de mí mismo. Entonces encontrarás a Cristo en tu vida y serás salvo. En el nombre de Jesús te bendecimos.